Amén. Y vamos a escuchar la palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo espero en esta noche que esta palabra bendiga su vida, tanto los que están aquí en el salón como los que están allí en casa o el del trabajo. Amén. Que usted estos minutos que vamos a meditar en la palabra, usted pueda abrir su oído, amén, a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Amén. El tema que quiero tratar en esta noche, he titulado este mensaje con la ayuda del Señor: destruye a tu enemigo o él te destruirá a ti. Amén. Destruye a tu enemigo o él te destruirá a ti. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Encontré por ahí una frase de alguien que en algún momento dijo algo y quisiera, a modo de introducción, decirla, y después en el transcurso del mensaje la estaremos tocando nuevamente. La mejor forma de destruir a tu enemigo es convirtiéndote en su amigo. Una frase bastante discutible. Amén. No quiero que en esta noche usted le dé tanta credibilidad a esa frase. Después, como le dije, en el transcurso del mensaje estaremos nuevamente tomándola y aplicándola de la forma que quiero que en esta hora usted pueda aplicarla. La mejor forma de destruir a tu enemigo es convirtiéndote en su amigo. Yo preguntaría en esta noche algunas preguntas, tanto los hermanos que están aquí, amigos, como hermanos que están allí en la transmisión. Que usted se haga esa pregunta y usted se la pueda contestar a sí mismo. Yo le preguntaría: ¿cuál es tu peor enemigo? Amén. Y en este momento, ¿a quién o cuál es tu peor enemigo? ¿Quién es tu enemigo? ¿Has hecho en algún momento las paces con algún enemigo? Sin darte cuenta, ¿se te ha levantado algún enemigo? ¿Tienes por ahí un enemigo oculto? Alguien de pronto dice: oye, yo no sabía que esa persona era mi enemiga. Si tuvieras a tu enemigo de frente, ¿qué harías? ¿Qué harías si tuvieras a tu enemigo de frente? ¿Tu enemigo podría convertirse en tu amigo? ¿Podría tu enemigo convertirse en tu amigo? Quiero en esta noche que reflexionemos en una historia de la palabra de Dios, muy conocida por los lectores de la palabra del Señor. Por allí en el primer libro de Samuel, el capítulo 15, nos narra la historia de uno de los reyes de Israel, del primer rey de Israel, Saúl. Amén. Un enemigo por destruir, pero terminó siendo amigo de su enemigo. Recuerda que el mensaje es: destruye a tu enemigo, o si no, él te destruirá a ti. Amén. Saúl, un rey que fue Dios que lo puso. Cuando el pueblo de Israel pidió rey, la respuesta ante la petición del pueblo fue Saúl. Amén. Así que ya quizás llevaba varios años reinando Saúl, aunque él no tenía experiencia como rey cuando comenzó, pero las guerras y el diario vivir, y había un hombre que estaba cerca de él, un profeta llamado Samuel. Así que Samuel instruía a Saúl en la palabra, y ya quizás tenía varios años Saúl en el reinado. No sé cuántos años en esta época del capítulo 15, cuántos años llevaba ya Saúl como rey, qué tanta experiencia había adquirido.
cuántas batallas había ganado ya, ¿cierto? Y lo mejor de todo, quizás ya no se acordaba del número de enemigos que él había derrotado. Un sinnúmero quizás de enemigos que él había enfrentado y había derrotado. Pero esta vez Saúl, ya con sus años un poco encima, con experiencia, va a recibir una orden de Dios. Amén. Una palabra de Dios para Saúl. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sabe que hay cosas que usted y yo olvidamos, pero Dios no olvida. Amén. Dios no olvida algunas cosas, porque hay cosas que la Biblia dice que no me acordaré más de ellos, refiriéndose a los pecados. Pero hay cosas en las que Dios no olvida. Hay un dicho popular por ahí que usted pronto ha escuchado, que usted haga con su vida lo que quiera, pero que allá en el cielo hay una mano que está. De hecho, un dicho popular. Pero de alguna manera pareciera que fuera real, porque unos años atrás, en el libro del Éxodo, cuando Israel subía de Egipto hacia la tierra prometida, por allí en algún lugar un enemigo se levantó contra Israel, más exactamente Amalek. Amalek había hecho guerra contra Israel cuando Israel subía cansado, cuando Israel no tenía fuerzas. Entonces Amalek aprovechó para atacar la retaguardia de Israel y de esta manera hizo una gran, digámoslo así, una gran masacre dentro del pueblo. Y sabe una cosa, ya Israel se había posesionado en su tierra, ya había vivido la época de los jueces y ahora estaba viviendo la época de los reyes, y ya habían pasado 400 años de ese episodio. ¿Cuál israelita de pronto se acordaba de ese evento que sucedió cuando Israel subía de Egipto? Quizás ninguno se acordaría, o quizás alguien sería ya simplemente como parte de la historia. Pero Dios ese día trajo a memoria ese evento de 400 años atrás, y va a llamar a su rey, va a llamar a su siervo, a Saúl. Hay una orden para Saúl. Le dice: ahora pues está atento a la palabra de Jehová, le dice Samuel a Saúl. Hay una palabra de Dios para ti. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, escucha esta, yo creo que ustedes nos centremos en este mandato que Dios le dio a Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo. Es una frase bastante fuerte. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. Había una orden especial de Dios hacia el rey, hacia Saúl. Quiero que vayas y acabes con estos pecadores, acabes con estos enemigos. Quiero que acabes con todo lo que ellos tienen. No dejes nada. Que quede Amalek, que quede como un desierto acabado. Así que Saúl reúne más o menos unos 200,000 hombres entre Israel y Judá, y se va a cumplir el mandato de Dios. Se va en obediencia a la palabra que Dios le ha dado. Pero yo en esta noche que usted y yo seamos conscientes que cada vez que escuchamos la palabra, ojalá que esta palabra que usted escuche culto tras culto no caiga en sacos rotos, sino que sea de verdad de edificación para su vida. Que esta palabra usted esté dispuesto y dispuesta a obedecerla. Amén. Yo siempre he dicho que cuando usted escucha la palabra tiene dos opciones. Una, escucharla y dejarla que pase, o escucharla y recibirla. Pero esa decisión la tiene usted. Saúl recibió un mandato.
Así como usted y yo escuchamos la palabra. Ve y acaba con todo. Y vino Saúl a ciudad de Amalek y puso emboscada en el valle y comenzó a hacer su oficio. Comenzó allí a cumplir el mandato que Dios le dio. Y Saúl derrotó a los amalecitas, verso 7 del capítulo 15 de Samuel, de la primera de Samuel. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chul, que está al oriente de Egipto. Pero aquí hay un pequeño error ya. Porque Saúl se fue a cumplir, a obedecer lo que Dios le había dicho, pero terminó haciendo precisamente lo que no se le había ordenado. Amén. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron. Mire lo que pasó aquí. Verso 3. Destruye todo lo que tiene. No dejes nada. Pero el contraste del verso 9 es: y el pueblo, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas a todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Destruye a tu enemigo, o si no, él te va a destruir a ti. ¿Sabe qué tan difícil era obedecerle a Dios? ¿Por qué le costó a Saúl el obedecer la palabra? Si había un mandato sencillo: acaba con todo. ¿Qué lo llevó a hacer lo contrario? ¿Qué te lleva a ti a hacer lo contrario de lo que Dios te pide? ¿Será que Saúl creyó que Dios se equivocó? ¿Será que Saúl quiso ser más misericordioso que Dios? ¿Será que Saúl quiso ser más bueno que Dios? ¿Sabe que los seres humanos a veces queremos hacer eso? Ser más buenos que Dios. ¿Será que Saúl de pronto dijo, él tuvo un pensamiento, él y el pueblo tuvo un pensamiento, dijo: no, pues esto es lo mejor, y yo creo que si ofrecemos esto a Dios en sacrificio, a Dios le va a complacer? Eso pensó Saúl quizás. Pero Saúl después, unos versículos después, usted lee, encuentra que Saúl le echa la culpa al pueblo. Es que temía al pueblo, el pueblo fue el que pidió eso. Pero ¿quién era el rey? ¿Quién seguía a quién? ¿El rey seguía al pueblo o el pueblo seguía al rey? Pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Sabe que es un texto que nosotros ya lo sabemos de memoria? Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Usted se ha puesto a pensar cuando un hijo de Dios hace algo indebido? ¿Qué piensa? ¿Por qué lo hace? Y la persona que hace lo malo siempre tiende a mirar que no lo estén viendo, ¿cierto? Un niño, por ejemplo, un niño que va a hacer algo que no puede hacer y mira para que el papá y la mamá no lo esté viendo. Y de pronto le dice al hermanito: no diga nada. Pero es algo que aún de adultos, todavía el ser humano está pendiente de que nadie lo vea cuando va a hacer algo malo, ¿cierto?
Pero el texto claramente dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo hablaba estos días con mi esposa y decía, bueno, uno en la iglesia, tanto los hermanos lo miran a uno como uno mira a los hermanos en el culto. Uno mira rostros felices, otros de pronto cansados por el trabajo, otros de pronto uno alcanza a ver en algunos rostros que tienen problemas, que hay dificultades, pero realmente nadie puede ver en el corazón de otro. Solo Dios pesa los corazones. Amén. Y sería de mi parte, no voy a poner ejemplo de ninguno de ustedes, de mi parte, sería de mi parte una persona hipócrita en creer que yo haciendo algo malo, Dios no lo puede ver. Y tratar de demostrarles a ustedes, a mi pastor y a toda y a mi familia, mostrarles de que yo soy una persona, pero detrás de allá de la cortina soy otra persona. ¿Qué me lleva a mí a pensar de que Dios no se está dando cuenta? Más demoró Saúl en desobedecer, que vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Es que Él es Dios todopoderoso. Él es Dios omnipresente, Dios omnipotente. Está en todas partes, todo lo ve, todo lo sabe, mi hermano. No hay cosa que usted y yo hagamos que Él no se dé cuenta. No está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. ¿Qué estás pensando en este momento? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Quizás alguien puede aparentar que viene y canta y adora a Dios, pero realmente el que sabe cómo es tu adoración, cómo es mi adoración, es Dios. Él sabe cómo. Por allá habían unos elogiando a Jesús y Jesús les dijo, ustedes solamente de labio me honran. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras? Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga lo que dice Saúl. Oiga lo que dice Saúl. Ya Saúl se había apartado de Dios. Ya Saúl había desobedecido a Dios, pero sin embargo cuando ve el profeta dice, bendito seas tú de Jehová. O sea, saluda como un cristiano, saluda como un temeroso de Dios. Y le dice a Saúl a Samuel, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Creía Saúl que a Dios podía burlarlo? ¿Realmente en algún momento tú y yo cumplimos la palabra de Dios? Saúl como que quiso dar un todo por el todo. Bueno, hice esto y aquello. Pues perdoné a Agag y perdoné las ovejitas, perdoné estas vaquitas que estaban muy gordas. Pero en conclusión, cumplí la palabra de Dios. Y creo que con Dios no es así, mi hermano. Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes obedecen mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Pero si obedecen y permanecen en mi palabra. Era la oportunidad de Saúl para destruir a sus enemigos, pero quiso hacer alianza con su enemigo. No sé, porque la Biblia no entra en detalles. No sé si de pronto Agag de pronto usó estrategia, sacó de pronto un pañuelo blanco y dijo, perdóneme la vida. Y Saúl dijo, pues bueno, te perdono. No creo que sea tan malo. Además, no estaba cuando Israel subía de Egipto. O sea, este es otro. O sea, que este no tiene la culpa de lo que hicieron sus antepasados. ¿Cuál es tu peor enemigo, mi hermano?
Si sabe usted, mi hermano, y creo que muchas veces lo hemos escuchado, que desde el día que usted y yo nos convertimos al Señor, Satanás se convirtió en nuestro enemigo. Amén. Desde el día que tú y yo seguimos a Cristo, el mundo se convirtió en nuestro enemigo. Desde el día que usted y yo seguimos a Cristo, el pecado se convirtió en enemigo nuestro. Todo lo que es enemigo de Dios es enemigo de nosotros porque somos hijos de Dios. ¿Por qué vamos a hacer alianzas con los enemigos de Dios? ¿Cómo es que Saúl llega a hacer alianza con un hombre cuyo es enemigo de Dios? Y además enemigo del pueblo. ¿Cómo un hijo de Dios puede llegar a hacer alianza con el pecado? ¿Por qué un hijo de Dios llega a aceptar el pecado en su vida? ¿Cuál es tu peor enemigo? ¿Usted qué dice? ¿Cuál es tu peor enemigo? ¿Cuál es su peor enemigo, hermano? Está en el culto con usted. Amén. Esta mañana se levantó y usted le cepilló los dientes. Le dio buen desayuno. Le dio almuercito. Lo bañó. Le puso buena ropa. Si se enferma, lo lleva al médico. Ay, viene a culto con usted. Ora con usted. Canta con usted. Adora con usted. Lee la Biblia con usted. Ayuda con usted. Usted mismo es su peor enemigo, mi hermano. Mientras estemos en este cuerpo de pecado, dice Pablo, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y este cuerpo, esta carne a veces quiere hacer alianzas con los enemigos de Dios. A veces quiere llamar a lo que es malo, llamarlo bueno. ¿No se ha dado cuenta de pronto alguien que lo que antes consideraba malo, ahora lo considera bueno? Que lo que antes usted consideraba que eso era pecado, ahora dice, oiga, como que no es tan pecado. Es que en la iglesia a todo le llamamos pecado. Y tampoco, eso ya es exagerar. Y a veces hay preguntas. La señorita, hermano, ¿y será que tener un novio inconverso será pecado? Hermano, ¿y será que si tengo una novia inconversa es pecado? Hermano, ¿será que si yo golpeo a mi esposa, si la ultrajo, es pecado? Eso como que tampoco, no es tan pecado. ¿Quién dijo? Pecado es para de pronto matar, robar. Hermano, ¿y si tengo relaciones sexuales antes del matrimonio, será que es pecado? Hermano, y si yo no le hablo a mi hermano, si yo odio a mi hermano, no lo saludo porque me hizo algo malo, ¿será que eso es pecado? Yo no creo que eso sea pecado, hermano. Y sin darnos cuenta, nuestro enemigo termina siendo nuestro amigo. La frase que leí al principio, la mejor forma de destruir a tu enemigo es convirtiéndote en su amigo. De aquí para allá, mi hermano, no aplica. Pero de allá para acá sí aplica. Porque entre otras cosas, el enemigo lo que quiere hacer con un hijo de Dios, lo que quiere hacer con un cristiano, es hacerle ver de que es su amigo.
Hacerle ver que si usted anda con él, no es tan malo. Eso es exageración para el pastor, exageración de la iglesia. ¿Quién dijo que eso era pecado? Y sin darse cuenta usted, de pronto alguien se ha podido convertir en amigo del pecado, en amigo del mundo. Hay un texto que nosotros lo sabemos de memoria y yo creo que ya eso ya está reteñido. Si alguno ama al mundo, se constituye en enemigo de Dios. Pero sabe que entre otras cosas, nosotros hay veces que escuchamos la palabra y pareciera como que no es para nosotros. Nos pasa como Saúl. Saúl escuchó la palabra, pero él no quiso obedecerla. Él simplemente pensó que eso era simplemente una exageración de Dios y quiso hacer cosas que Dios no le había mandado a hacer. Pero he aquí ese error que él cometió le trajo un gran problema. Su reino había sido roto. Ahora Dios no lo quería a él, Dios se apartó de él. Porque Dios no se complace, le dice el profeta Samuel, Él no se complace en los sacrificios, Él se complace en que le obedezcan. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es tu enemigo, mi hermano? ¿Has estado de pronto haciendo alianza estos días con algún enemigo? ¿Cómo es posible que el pecado llegue a la puerta de un hijo de Dios y toque la puerta y usted le abra la puerta y siga? Bienvenido es. Porque creo que hasta Saúl llegó y de pronto hasta le ordenó a sus siervos: hágame un favor, hagan una tienda de campaña porque aquí viene Agá. Agá ahora es mi amigo, es mi nuevo amigo. Él a partir del momento no es más enemigo de nosotros, es nuestro amigo, es mi amiguito. Por favor, necesito que le abran campo aquí en el campamento de Israel, porque él es mi amigo. ¿Le habrás abierto la puerta de tu corazón a algún pecadito? Ven, entra, mora en mí. Eso es puro cuento, eso no es pecado. ¿Quién dijo? Es más, yo fui al culto y sentí la presencia de Dios. Eso quiere decir que no es pecado. Pero el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses le escribe: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir. Es decir, destruyan. Uno no puede darse la mano con el pecado. Uno no puede decirle al pecado que no es tan malo, que es bueno. Uno tiene que llamar al pecado por su nombre. El pecado es pecado y es enemigo de Dios, y por lo tanto es enemigo mío y suyo. Yo no puedo hacer alianza con eso. No puedo hacer alianza con lo malo. Porque Dios, dice la palabra del Señor allí en Efesios, que Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, sin nada de contaminación. ¿Sabe que la iglesia del Señor, Dios la mira limpia, Él la mira santa, Él la mira perfecta? Pero a veces hay personas dentro de la iglesia que tratan de hacer lo malo o que hacen lo malo y dicen que no. Y lo peor de todo es que a veces se arrastran a otros para que también hagan lo malo. Cuídate, mi hermano, cuídate, mi hermana, si algún hermano, entre comillas, lo está invitando a hacer algo indebido. Puede ser su amigo,
Puede ser su amigo desde nacimiento, desde la cuna, pero si te está invitando a hacer lo malo en contra de Dios, no lo vayas. A los enemigos de Dios hay que destruirlos. Al pecado hay que destruirlo. Pablo dice en la carta a los Romanos: sabiendo pues que nuestro viejo hombre fue crucificado, que hemos sido muertos al pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Llamar a lo malo bueno, a las tinieblas luz. Es ingenuo creer que un enemigo como lo es el pecado puede llegar a ser nuestro amigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Si sabe, mi hermano, que las decisiones que usted y yo tomemos ahora, claramente el texto dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted toma decisiones correctas, vida eterna va a segar. Pero las decisiones equivocadas que usted o yo tomemos nos van a destruir. Sepa, mi hermano, que si alguien, un hijo de Dios, quizás esto es como un campanazo para nosotros, que usted tenga pendiente, porque el pecado es algo que casi todos los días llega a la puerta de un hijo de Dios. O dígame una cosa: ninguno de los que están aquí ha sido tentado después de ser bautizado a hacer lo malo. Es que usted y yo todavía no estamos allá en el cielo volando con alitas. No, no, no. Estamos en esta tierra. Y el pecado todos los días nos acecha. Y viene disfrazado de bueno. Viene disfrazado de amigo. Pero una vez que es tu amigo, te va a matar. Te va a destruir. Aleluya. Pero Dios quiere ayudarnos a destruir a nuestro amigo, a nuestro enemigo. Si alguien ha pecado contra Dios, dice el apóstol, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él será amplio en perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Qué bueno, mi hermano, que si alguien está fallándole a Dios, usted se pueda restaurar en esta noche. Usted se pueda ser renovado por Dios en esta noche. Porque entre otras cosas, Dios quiere librarte de que no seas destruido por tu enemigo. Pablo dice que después de haber sido una persona importante, después de haber sido heraldo, que venga a ser eliminado por mí mismo. Porque vuelvo y te digo, tu peor enemigo eres tú mismo. Soy yo mismo. ¿Sabe que llegó Samuel? Y Samuel, sin mediar palabras, cogió una espada y mató a Agag. Destruyó al enemigo. Pero Saúl no lo hizo. Saúl había entrado a Agag al campamento y no sé si quizás hasta le dio de pronto alguna concubina, qué sé yo. ¿Cuál es tu Agag, mi hermano? ¿Cuál es esa ovejita gordita, esa vaquita gordita, ese buey gordito que de pronto no es tan bonito? Venga, yo lo guardo. Cuando Dios nos ha dicho, haced morir todo lo terrenal en vosotros, destruyan todo lo malo que hay en su vida.
Ahora Saúl es desechado a causa de la desobediencia de Saúl. Pero han pasado los años. Más exactamente ya Saúl completa 40 años de su reinado. Ha pasado muchos años desde ese evento. Y ahora Saúl se encuentra en los últimos días de su vida. Ha caído allí juntamente con sus hijos en los montes de Gilboa. Allí Saúl encuentra casi muriéndose. ¿Por qué le puse el tema destruye a tu enemigo o si no él te destruirá a ti? ¿Y por qué tomamos como historia, como reflexión esta historia de Saúl? Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclá. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué te ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó en la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine del monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo le dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Soy amalecita. Y lo último que los ojos de Saúl vieron fue el rostro de un amalecita. Si no destruyes a tu enemigo, él te destruirá a ti. No importa cuánto pase, cuántos años pases. Si hay un pecado por allá oculto ya de hace tiempo, hace años por allá, eso nadie se dio cuenta, eso el pastor no lo vio. Cuidado, mi hermano, porque si no matas ese enemigo, él te va a matar a ti. Y por eso de pronto vienes al culto y no recibes bendición. Toda la iglesia de pronto está en bendición, los hermanos están alabando, adorando a Dios, y tú dices: no, yo no sentí nada. Oiga, eso es como que la iglesia cambió, ya nada es igual. Antes los cultos eran bendecidos. ¿No será que tú has albergado en tu corazón algún enemigo, algún agá? Y sin darte cuenta, ese amalecita te está matando. Y no solamente eso, mi hermano. Estaba averiguando la historia de Amalek y me encontré con 2 datos que me llamaron la atención. Pasaron muchos años. Ya había pasado la época de los reyes. Israel había sido llevado cautivo. Y ya llevaba muchos años en la cautividad de Israel, en la dispersión por allá. Y por allí en el reinado de Asuero, en el libro de Esther, hay un hombre llamado Amán, que es descendiente de Amalek y que quiere acabar con el pueblo de Dios. Mire lo que la desobediencia de Saúl, lo que causó. Un enemigo que tú no mates puede pasar el tiempo y puede acabar contigo, tus hijos, tu familia, con todo. Cuando alguien cae por allá en fornicación, algún hermano cae en fornicación, y cuénteme, mi hermano, ¿y cómo pasó? ¿Cómo fue? Eso no fue ese día del acto. No dice: no, hermano, es que por ahí, hace 5 años
Yo estaba solo y la vi a ella o lo vi a él y sentía algo. Oiga, usted tuvo 5 años para matar a ese enemigo y no fue capaz de matarlo. Y ese enemigo terminó destruyéndote. Cuando alguien se aparta de la iglesia, no se aparta el día que se apartó. Cuando alguien se va del camino de Dios, cuando alguien se aparta, eso ya viene gestándose desde hace tiempo. Días, meses o años. Es como un carro de pronto que va a 100 kilómetros por hora. Se le acabó la gasolina al carro. El carro se detiene de una vez. Si usted no le pone el pie en el freno, él va a andar hasta donde lo lleve el impulso. Hay cosas, los enemigos que han sacado a un hermano de la iglesia son enemigos que tuvieron la oportunidad de que esa persona los matara, los eliminara de raíz. Por eso al pecado usted no puede ponerse ahí con pañitos de agua fría y no, al pecado hay que eliminarlo de raíz, acabarlo. Si hay algo dentro de tu vida, vuelvo y te repito, si hay algo dentro de tu vida esta noche, que tú que me estás allá en la transmisión escuchándome, si hay algo que te está haciendo daño, que no te has dado cuenta, que te está matando, es hora que te levantes, como se levantó allí Esther y Mardoqueo. Acabaron con su enemigo, destruyeron a su enemigo. Y dice que hubo paz en todas las provincias entre los judíos. ¿Quieres tener paz en tu corazón? ¿Quieres tener la bendición de Dios? Destruye a tu enemigo. Porque si no, terminarás como Saúl, que Saúl terminó siendo muerto por un amalecita. Y sabe una cosa, pasaron aún años y siglos. Y me encontré de que los Herodes son descendientes de los amalecitas. ¿Te das cuenta? Lo que puede hacer un enemigo que no se destruya. Vamos a orar. Si el hombre piensa que sabe más que Dios, cuidado. Aunque no entienda por qué Dios exige ciertas cosas, mejor es obedecerle. Amén. El que obedece a Dios confía en Dios, y el que confía en Dios le obedece. Oh, la angustia que pudiéramos evitar si tan solamente supiéramos obedecer a Dios. ¿Cuál es tu enemigo? Al pasar de los días, de los años, quizás algo se está despertando en tu corazón, alguna pasión prohibida por ahí, algún deseo está rondando en tu mente en las noches, algún pensamiento pasa continuo en tu vida, en tu mente, que te invita a hacer algo. Es hora de que tú lo destruyas, lo cortes de raíz. Porque eso que simplemente es un pensamiento continuo, eso puede estar matando. Ese deseo que no es un simple deseo, te puede estar matando. Esa pasión por ahí desencadenada que está por ahí rondando en su corazón, eso te puede estar matando. Esa relación ahí por el WhatsApp, por el Facebook, con alguien que vive por allá en otro país, no importa, eso es lejos, eso es simplemente es una aventura. Eso te puede estar matando. Nunca subestimes a tu enemigo, porque cuando menos pienses, si tú no lo destruyes, él te va a dar la estocada final.
cuando te des cuenta ya es tarde. Pero Dios nos está avisando, nos está hablando a través de su palabra. Que estemos con los ojos bien abiertos, que al pecado lo destruyamos, que a todo lo malo que quiera hacerse amigo de nosotros lo destruyamos. Y Él nos va a dar la fuerza. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor, en esta hora, en reconocimiento de tu grandeza y poder, oh Dios. Gracias, Señor, porque siempre estás pendiente de nosotros. Tengo un secreto en Cristo,